Women prowls around the streets all hours of the night, just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Porque primeramente no soy digno de leer ni de hablar de su palabra, y segunda, le doy gracias a Dios por darme tantas explicaciones, por prestarme su palabra y por aclararme los secretos que hay en su palabra, para poder entender la voluntad de Dios y para poder entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Y yo estaba un par de días leyendo el libro de Génesis, los capítulos, Dios me llevó los capítulos 5 a capítulo 8 de Génesis. Y en estos capítulos que Dios me ha podido ver, enseñar y analizar el diluvio y la fe de Noé. ¿Cómo es posible, hermanos míos, de explotar, de poder ver y explotar todos los tesoros, de poder ver todos los tesoros espirituales aquí, lo que Dios tiene? Nosotros nos podemos limitar en cosas, pero Dios no tiene límite, hermano. Su palabra es un tesoro para nuestro espíritu, son tesoros espirituales. Nos limitaremos a 4 puntos de este capítulo de 5 a 8 de Génesis, 4 puntos importantes que vio en la historia bíblica hablando del diluvio. La Biblia lo considera como una cosa grande, histórico, y el hecho del diluvio, hermanos míos, que hubo en realidad en la Biblia, demuestra en el libro de Génesis que era un diluvio grande como Cristo. Porque el libro de Mateo compara el diluvio como Cristo. Porque el libro de Mateo, vamos a coger el libro de Mateo, capítulo 24, a partir de versículo 37 a 39, dice su palabra, vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como la época de Noé. En este tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo, teniendo cansancio, hasta el momento mismo en que Noé entró en el arca flotante. Y hubo vino, y luego vino la inundación. Luego la gente no sabía lo que se pasaba, hasta el momento que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasaría cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Ahí, hermano, está hablando a la venida de Jesucristo, que la gente estarán viviendo como la época de Noé, con los pecados, con borrachera, se burlaron de la palabra, no creían los pastores, se reía de Noé, hacía las 1001, hasta que vino el diluvio y se llevó todo. Por eso que Jesús dijo ahí, cuando el Hijo del Hombre volverá otra vez, la gente vivirá como a la época de Noé, hasta el momento que venga la venida, y hay personas que van a estar sorprendidos. Aquí nos está hablando, hermanos míos, que Cristo predice su segunda venida. Es un habitual
que los profetas hablen de cosas cercanas y en la mano para expresar la grandeza y la certidumbre de ella. En cuanto a la segunda venida de Cristo se anuncia que habrá un gran cambio para hacer nuevas todas las cosas. Entonces verá al Hijo del Hombre que viene entre las nubes, y en su primera venida fue puesto como señal que sería contradicha, pero en su segunda venida es una señal que debe ser admirada. Tarde o temprano, hermanos míos, óyeme bien lo que Dios me pone en mi corazón, tarde o temprano todos los pecadores se van a lamentar, pero los pecadores arrepentidos mirarán al cielo y mirarán a Cristo y se duele de manera santa. Lo que siembra con lágrimas recogerá con gozo. Dentro de poco, hermanos míos, los pecadores que no han querido arrepentirse, es el momento que te arrepientas, porque cuando venga Cristo como el diluvio y te va a sorprender qué será de tu vida, porque todas personas, todos los pecadores de la tierra van a ver a qué que traspasaron sus manos y sus pies, a qué ahora nada. Entonces la gente se lamentará, llorará con honor, pero los que están en Cristo van a llorar de alegría, van a llorar de alegría. Pero la gente, los pecadores que no quieran arrepentirse, para ellos va a ser llanto, lamento, horror, desesperación interminable. La persona que no se arrepiente cuando Cristo vendrá por segunda vez, los pecadores que se arrepienten van a llorar de gozo, porque el hermano está contento, porque han sembrado con lágrimas y recoge el gozo. Pero los pecadores que aún se han arrepentido, hermano, verá al Dios sus manos traspasadas. Entonces ellos, como no se han arrepentido, van a tener lamento, van a llorar, van a tener horror, desesperación. Pero bendito sea su palabra, porque dice la palabra de Dios, hermano mío, lo elegido de Dios están disperso en toda parte, lo hay en toda parte y en todas las naciones. Pero cuando Dios llegue en ese gran día de reunión, no habrá un solo de ellos que parte, porque la distancia del lugar no dejará a nadie afuera. Aleluya. No dejará a nadie afuera, porque la distancia del lugar, Cristo quiere llevarse todo el mundo al cielo. La persona que quiera a Cristo se arrepiente. Dios, el deseo de Dios es de dejar la tierra vacía y llevarse todo el mundo al cielo, porque nuestro Dios declara que los judíos nunca cesarán de ser un pueblo distinto hasta que se cumplan todas las cosas que habías predicho. Su profecía llega el día del juicio final. Por lo tanto, hermanos míos, cuando leemos el versículo 34, anuncia que Judá nunca dejará de existir como pueblo distinto. Mientras dure este mundo, hermanos míos, los hombres de este mundo, las mujeres de este mundo, la más que están complotando, planeando de generación en generación, pero no planea con referencia al hecho más seguro de la segunda venida de Cristo, no, que se acerca sobre escogido, a cual terminará con toda cosa humana y echará al lado por siempre todo lo que Dios previde. Ese será un día tan sorprendente como el diluvio para el mundo antiguo, porque los hombres, escúchame bien, los hombres de este mundo y las mujeres de este mundo, nada más que están planeando
voy a hacer esto, tengo el tiempo de ir al culto, tengo el tiempo de arrepentirme, tengo el tiempo de convertirme, tengo el tiempo. La gente te llama para que tú entregues tu vida al Señor, pero sin embargo tú estás tardando, te estás atrasando, estás diciendo que tengo el tiempo de convertirme, soy joven, tengo el tiempo de ir al culto, tengo el tiempo de orar, y te dice Dios, mira, que yo voy a venir como el diluvio, no te lo va a esperar. Sé que hay personas, que hay cosas que nos han arrepentido. Hay personas, pecadores, que no están entrando en una iglesia. Hay pecadores que aún no se han bautizado y se lo han prometido a Dios. Hay pecadores que han dicho, Señor, ir al culto y nunca he ido. Pero te acuérdate que los hombres y las mujeres de este mundo siempre estemos planeando. Pero Dios no quiere. Dios quiere que te arrepientas de verdad antes que venga el diluvio. No sé por qué lo digo. Iba a decirme, pero Juan, ¿cómo puedo explicarme esto? Porque la palabra dice que los primeros de los judíos temporales, particularmente, es que entonces llegará apresuradamente a la nación y al pueblo de los judíos. Porque segundo al juicio eterno, aquí Cristo muestra el estado del mundo antiguo. Cuando llegó el diluvio, ellos no creían. Cuando llegó el diluvio, no creía, hermanito mío. Pero déjame decirte algo en esta tarde, lo entiendo perfectamente lo que Dios tiene. Hay personas que dicen que hay un Dios vivo, hay un Dios que va pronto a venir a buscar su iglesia, hay un Dios que quiere salvar tu vida. Y la persona como a la época de Noé no se lo cree. Ay, ¿dónde has visto Dios tú? ¿Y cómo tú sabes que Dios va a venir? ¿Y cómo tú sabes que esto es verdad? ¿Y cómo sabes que la Biblia no miente? ¿Y cómo sabes que tú es verdad esto? ¿Que tú has visto a Dios? La gente le estamos predicando que Dios va a venir, que tiene que entregar su vida, que tiene que ponerse a cuenta con Cristo, porque Cristo va a venir como ese diluvio. No va a tardar, nos va a sorprender. Te digo algo en esta tarde como Dios me lo pone en mi corazón. Es tiempo de cambiar nuestra mente, es tiempo de cambiar nuestra forma de pensar, es tiempo de cambiar nuestro camino, es tiempo de venir al arrepentimiento, es tiempo de venir, porque será muy tarde para cada uno de nosotros. Por eso que Dios dice, Juan, hay personas como a la época de Noé, le puede predicar mi venida, le puede predicar que voy a venir a buscar lo mío, y ellos no creen, se ríen, se burlan, pero yo pronto voy a venir como ese diluvio y voy a coger lo mío, y lo que no son míos se va a ir como el diluvio, el agua se lo va a tragar. Pero déjame decirte en esta tarde como Dios está avisando a las personas. Dios te está diciendo en esta tarde, es tiempo que te pongas cuenta con el Señor, porque el día de mañana no te pertenece. Es tiempo que te pongas cuenta con nuestro Dios, es tiempo que perdone a tu hermano, es tiempo que dé un abrazo a la persona que hace 20 años que no le habla, es tiempo que corre a ver tu tía que hace 20 años que la ha dejado en un rincón, es tiempo que te acuerdes de tus hijos, es tiempo que perdone a las personas que te han hecho daño, es tiempo que venga arrepentido en los pies de Cristo, es tiempo que cambie tu forma de ser, porque pronto va a venir Jesucristo a arrebatar su iglesia en el nombre de Jesús. Dios me pone que no hay más tiempo, es tiempo es corto. Por eso que Dios dice, cuando llegó el diluvio, ellos no creían. Si nosotros, hermanos, superamos correctamente que todas las cosas terrenales deben pasar dentro de poco, no podríamos. Nuestros ojos no podrían, y nuestro corazón en ellas, tanto como lo hacemos. ¿Qué palabra puede describir con más fuerza lo absoluto de la llegada de nuestro Salvador? Los hombres estarán en su respectiva ocupación. Hay personas que estarán ocupados y repentinamente se manifiesta el Señor de gloria. La mujer estará en su tarea doméstica, pero en este momento toda otra obra será dejada de lado y todo corazón se volverá adentro y dirá, sí, Señor, sí es el Señor. Y te hago una pregunta cuando Dios venga, una pregunta muy
muy simple. Una pregunta, pero guárdatela entre tú y Dios. ¿Estaré preparado para encontrarlo? ¿Estoy preparado para encontrarlo a Él? ¿Puedo presentarme como estoy ahora delante de Él? Y de hecho, ¿es que es día del juicio para todo el mundo? Sino el día de la muerte para cada uno. ¿Qué es lo que voy a coger yo? ¿Es que soy digno y estoy preparado cuando Él venga? ¿Es que estoy presto a marcharme? ¿Es que estoy presto a presentarme delante de Él? ¿Qué van a hacer para mi vida? ¿El juicio para el mundo o el juicio de la muerte para cada uno de nosotros? ¿Quién será? Hácete la pregunta: ¿estoy preparado para marcharme cuando Él venga? Porque la palabra de Cristo en Lucas dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, regresaré, la gente estará viviendo como los tiempos de Noé. Antes que Dios inundara la tierra con agua, la gente comía, se divertía, se casaba. Después de que Noé entró en la casa, en el arca, y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. El reino de Dios la gente estaba diciendo que la gente, cuando Cristo regrese, la gente seguía, se divertía, se casaba, comía, reía, jugaba. Pero el reino de Dios, hermano mío, el reino de Dios está entre los judíos, o más bien en algún lugar. Era un reino espiritual que te estoy hablando ahora. Es un reino espiritual establecido en el corazón por el poder de la gracia divina. Fíjase cómo había sido anteriormente con los pecadores, en qué estado lo había llevado a los juicios de Dios, los cuales había sido avisado por Cristo. Cristo antes, escúchame bien, Cristo antes de juzgarlo lo había avisado. Mira qué bueno Dios. Antes que venga, que regrese Cristo de nuevo para llevarnos con el cielo, Dios te está avisando. Antes que venga el juicio, que te arrepientes y te ponga en orden con el Señor, que te ponga cuenta. No hay más tiempo. Aleluya. Aquí se muestra que qué sorpresa terrible será esta destrucción para Él. Así será el día que se revele el Hijo del Hombre, cuando Cristo vino a destruir a la nación judía por medio del ejército romano. Esa nación fue hallada de tal estado de falsa seguridad como aquí está mencionado de forma similar. Mira, cuando Jesucristo venga a juzgar al mundo, los pecadores serán hallados totalmente descuidando, porque en forma semejante de los pecadores de la época de Noé, va con la seguridad por sus malos caminos, sin recordar su final ulterior. Donde quiera que se haya, los malvados, marcados para la ruina eterna, será alcanzado por los juicios de Dios. Porque los profetas le estaban anunciando en el libro de Isaías. Si María, après je verrai, je suis en train de lire que tu m'as écrit, je verrai tout à l'heure, je ferai une prière pour ça après. Los profetas, y el libro de Isaías 54:9 está anunciando esto. El amor de Dios es eterno. Dios le dijo al pueblo de Israel: después de cubrir toda la tierra con las aguas del diluvio, yo le juré a Noé que nunca más habrá otro diluvio del mismo modo. Ahora te juro que nunca más me enojaré
contigo ni volveré a amenazarte. Así como Dios, dice su palabra, tardo para la ira y grande en misericordia. Cuán dulce será los retornos de la misericordia cuando Dios venga a consolarnos. Él tendrá misericordia de ellos, porque la reunión de su pueblo nace de la misericordia de Dios, no del mérito de alguno de ellos. No es con gran misericordia y con bondad eterna. La ira es poca, las misericordias son grandes. La ira es momentánea, la bondad es eterna. No tenemos que desesperarnos, ni tener depresión, ni tener desesperación bajo la aflicción, ni perder la esperanza del alivio que Dios nos quiere traer. Los montes se han estremecido, han sido removidos, pero la promesa de Dios nunca fue quebrantada, porque nunca los montes y las colinas también representan a grande hombre. La confianza en las criaturas se frustra, pero cuando la amistad nos falla, nuestro Dios no. Los amigos nos pueden fallar, tus familiares te pueden fallar, pero Cristo no puede fallar y nunca te fallará. Todo esto por igual aplicable a la iglesia en general. Cada creyente, Dios reprende y corrige a su pueblo por sus pecados, pero no los desecha. Que esto nos anime a poner más diligencia y asegurar nuestra vocación y nuestra elección, hermanico mío. Porque los apóstoles, primera de Pedro, escucha bien, los apóstoles, primera de Pedro 3:20 dice, escucha bien, eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios. En los tiempos de Noé era espíritu malo que desobedecieron a Dios. Pero Dios esperó, escucha bien esto es para marcarlo. Dios esperó con paciencia a que se arrepienta. Mientras Noé construía el arca, pero ellos no lo hicieron. Solo unos pocos subieron en la barca y se salvaron del diluvio. La agua misma se llevó a eso. Pero dentro del arca estaban los ocho personajes que estaban en lugar seguro. Era la familia de Noé. Dios te está diciendo, si has desobedecido, si no has hecho caso al Señor nunca, Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Dios te da la oportunidad de acercarte de nuevo. La palabra dice, santificarnos. Tenemos que santificar a Dios delante de los demás. Cuando nuestra conducta nos invita a estimularla y glorificar y a honrar a Él, ¿cuál es la base y la razón de la esperanza de ello? Seamos capaces de defender nuestra religión con mansedumbre, el de temor de Dios. No hay lugar para otros temores. Donde hay este gran temor, no perturba la conciencia. El temor de Dios no te perturba la conciencia. La conciencia es buena cuando hace bien su oficio. En triste condición está la persona que en el pecado y en el sufrimiento se encuentra. Pero el pecado hace que el sufrimiento sea extremando, desconsolado y destruido. El pecado te va a hacer sufrir, te va a tirar fuera de Dios para que no tenga consuelo y te quiere destruir tu vida espiritual. Seguramente es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Que nuestra naturaleza, impaciencia, surge en ocasiones. Le voy a poner un ejemplo de Cristo. Es un argumento en toda de la paciencia cuando se sufre. En el caso del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él no conoció el pecado, pero sufrió en lugar nuestro. Lo que no conoce justicia, la intención y la finalidad bendita de nuestro Señor fue reconciliado a Dios y Él nos ha llevado a la gloria eterna. Fue llevado Jesucristo a la muerte en su naturaleza humana, pero fue resucitado por el poder del Espíritu Santo.
Si Cristo no pudo ser librado de los sufrimientos, ¿por qué piensa que los cristianos, ellos se deberían? Pero Dios toma nota exacta de los medios, de la ventaja que tiene la gente de toda la época. Cristo envió su Espíritu avisando a Noé, pero aunque la paciencia de Dios esperara por mucho tiempo, cesaría al final. Los espíritus de los pecadores desobedientes, tan pronto como están fuera de su cuerpo, son entregados en la prisión del infierno, donde está ahora los que desapreciaron la advertencia. La advertencia de Noé no le ha sido caso, y del lugar y de cualquiera, para ellos no había redención. Pero la salvación de Noé, dentro del arca flotando sobre el agua que lo llevó sobre el diluvio, obró salvación, hermano mío, en todos los creyentes verdaderos. Esa salvación temporal por el arca fue un tipo de la salvación eterna. Los cristianos, los creyentes, por el bautismo del Espíritu Santo, para evitar los errores, el apóstol declara que quiere decir por bautismo que es el bautismo que salva. No, el bautismo no salva, hermano mío, no. El bautismo no salva. La ceremonia externa del lavado con agua, que en sí misma no hace más, no. Que quita la inmundicia de la carne, tampoco. Sino el bautismo de cuál, el agua que bautizamos, no. Es un signo, es una señal, no es la ordenanza externa, no. Pero el hombre, por la regeneración del Espíritu, es capacitado para arrepentirse y profesar su fe, y poner la fe y poner su vida en Dios solamente. El bautizo no te salva, de mojarte con agua no te limpia, solamente es una señal, una ordenanza para el hombre. Cuando el hombre está generado del Espíritu, no en la carne, cuando tu espíritu está degenerado, está capacitado para arrepentirse y poner tu fe y tu confianza y entregar tu vida y tu familia a los pies de Cristo. Cuando hay una vida nueva, rectamente, y como en la presencia de Dios, tenemos que hacer cuidado, hermano, de no apoyarnos en la forma externa. Aprendemos a mirar espiritualmente la ordenanza de Dios y a querer por los efectos espirituales y a la obra de ellos en nuestra conciencia. Nosotros deseamos que toda la religión, hermano, toda la religión se condujera en cosas eternas. Pero muchos de los que fueron bautizados y participaron constantemente en la ordenanza han seguido, pero sin Cristo. Murieron en su pecado y ahora están más allá del descarte. Entonces, no descanséis hasta que estén limpiados por el Espíritu de Cristo y que la sangre de Cristo nos limpie. No tenemos que cansarnos de venir a los pies del Maestro para que nos limpie cada día nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Necesitamos cada día de ser limpiados por la sangre de Jesús. Y gracias, Señor, por su resurrección entre los muertos, en que lo asegura la purificación y la paz. Los arqueólogos nos dicen que mucha civilización antigua tiene una tradición del diluvio con detalle, pero en relato, todo eso son relatos, hermanos míos. La historia original del diluvio se transmite y se transmitieron de generación en generación. Y el propósito de ese diluvio, que la gente estaba corrompido, la tierra estaba llena de violencia, y Dios envió el diluvio para destruir a la humanidad. Siempre debe de haber un juicio y muerte ante un nuevo comienzo. Dios le dijo a Noé y le dejó 120 años para construir el arca, pero entre los 120 años le está diciendo a Noé: mientras que construye el arca, predica mi palabra,
Predica mi palabra para ver si hay uno que se convierte hasta que yo venga. Y Noé y su familia predicaban la palabra, pero la gente se reía. Predicaban la palabra, la gente no lo creía. Y vino un día que Dios ya era el tiempo del diluvio. Entonces Noé y su familia entró en el arca. Y después de esto, hermano mío, aconteció que el arca empezó a estar sobre las aguas. La lluvia no se paró de caer. La familia estaba encima de los montes flotando. Noé envió un cuervo para ver si la tierra estaba seca. A los 8 días envió una paloma. Y la paloma regresó. No había nada. Y Noé esperó. Pero cuando envió el corvo, hermano mío, el corvo no volvió. ¿Sabe por qué no volvió el corvo? Porque el corvo es un carnal. El corvo se come los cadáveres. El corvo se come la carne. Por eso que el corvo no regresó. Cuando Noé lo soltó el corvo, no regresó, hermano mío, porque el corvo era carnal y salió fuera de la iglesia. Con trato y respeto y cariño, con todo mi amor. En la iglesia hay así de corvo, que son carnal. Viene de la iglesia, le quitan el impuesto, se ve así como el corvo. Salen de la iglesia y se van al mundo. Son como ese corvo. Viene, si el pastor no le levanta de candidato, si el pastor no le pone al coro, si el pastor no le da una función, son como ese corvo. Se marcha de la iglesia y no vuelve más. Pero la paloma, hermano mío, ¿sabe que la paloma no come en todos los palomares? ¿Tú sabes que la paloma tiene un solo sitio para comer? No tiene varios sitios como los otros palomos. La paloma tiene un sitio donde ella siempre come. Y come siempre en el mismo sitio y en el mismo lugar. Pero las otras palomas salvajes no. Las otras palomas, los otros pájaros comen varios sitios, comen todos los sitios. Pero la paloma come siempre en el mismo sitio. Y eso, cuando Dios me lo explicó, hermanito mío, Dios me estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre viene a traer la comida a sus hijos en las mismas iglesias. Mira, la paloma no viene a comer en la iglesia de los católicos. La paloma no viene a comer en la iglesia de los mormones. La paloma no viene a comer a la iglesia de los testigos de Jehová. Pero la paloma llamado Espíritu Santo viene a la iglesia verdadera de Cristo a traer la comida a los hijos y a las hijas de Dios. Pero la paloma, ella no regresó. Después Noé tiró otra vez la paloma y la paloma vino con un cacho de olivo en la boca. Entonces Noé podía salir del arca. Sabía que el agua había disminuido. Pero déjame decirte algo, hermano, que Dios quiere que cuando Noé salió del arca, ¿por dónde salió Noé? ¿Y por dónde entró? Por una puerta. Una puerta. Noé entró por una puerta y salió por la misma puerta. Porque déjame decirte algo. Dios quiere que en esta tarde tenga como el tiempo de Noé, que haga fe como Noé la tenía en el momento del diluvio. Ella ha creído que Dios lo guardaba dentro del arca. Ella ha creído en la palabra de Dios que iba a haber un diluvio y que Dios ya salvaría a su familia. El arca, el cuadro de la revelador de nuestra salvación en Cristo.
Dios planeó la salvación y el arca nos la ha inventado Dios. Nunca el ser humano puede hacer un arca como Dios lo ha hecho. Hay un solo camino de salvación. Hay una sola puerta en el arca. Está hablando de la puerta del arca, está hablando de la humanidad de Cristo. La madera de la puerta del arca está hablando de la humanidad de Cristo, porque Cristo está hablando de su humanidad. Tenía que nacer como hombre para salvarnos. La palabra que se usa es la misma: expiación. Dios invitó a Noé y a su familia a entrar en el arca. Dios cerró la puerta del arca. El arca no solo salvó a la humanidad, sino también a las criaturas que estaban dentro. Así como la muerte de Cristo un día libertará a la creación de la esclavitud del pecado, el arca salvó a Noé y a su familia del juicio, debido a que ellos habían creído en la promesa de Dios. Cristo nos salva de la ira venidera al creer a Él. El arca, con la resurrección de Cristo, las aguas circundaron el viejo mundo, pero elevaron a Noé en una nueva vida. Noé fue fiel, obedeció en todo lo que Dios le ordenó. Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada. Noé fue llevado con seguridad a través del diluvio. Cristo atravesó el diluvio del sufrimiento y salió victorioso. Noé salió del arca cabeza de una nueva creación y con su familia. Cristo salió de la tumba, cabeza de la nueva creación y el padre de nueva familia. Noé atravesó el juicio y estuvo seguro, así como el remanente judío atravesará la tribulación para establecer el reino en la tierra. Enoc fue arrebatado delante de llegar al juicio, así como la iglesia será arrebatada delante de la ira de Dios y derramé sobre el mundo. El diluvio considerado profetamente, Cristo enseña que en los días de antes del rapto y la tribulación será como en los días de Noé. Vivemos en los días de Noé corrupción moral de todo tipo, de violencia, falta de conciencia, e incluso por homicidio. Y los verdaderos creyentes son pocos, hermanos míos, son pocos los verdaderos creyentes, pero tenga presente que los días de Noé también son testimonio. Es más, Dios le dijo a Noé que el juicio se avanzaría y está avisando a los hombres, pero Dios le dio al mundo, a Noé le dio 120 días, 120 años, perdón. En ese periodo Noé predicaba la palabra, preparaba el arca. Hoy Dios está avisando del juicio que va a venir ahora sobre la tierra, hermano mío, pero poco escucha la palabra, poco se convierte. Dios va a castigar a los pecadores. Debemos de morir lo viejo antes de establecer lo nuevo, las cosas nuevas. Tenemos que morir en el yo, tenemos que morir las cosas viejas para establecer la nueva persona, la persona nueva. Dios nos está avisando, pero el final está pronto por venir. Su paciencia se va a acabar, el juicio va a venir sobre nuestra vida. Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera, por gracia. La verdadera fe conduce a la obediencia. La verdadera fe nos conduce a la verdadera obediencia. El verdadero testimonio exige separación del pecado, separación del mundo. Noé y su familia se conservaron sin mancha en el mundo. Los hijos de Dios se tienen que conservar sin mancha en el mundo. Y voy a concluir con eso. Dios te ve, hermano. Dios te ve, hermana, pero Dios condena el compromiso y la rebelión, pero Dios recompensa a los santos que se separan del mundo, que esté sin mancha, sin pecado, que se conserva dentro de la iglesia, que se conserva orando, que se conserva ayunando, leyendo, que se conserva en comunión con Cristo.
Dios, para eso hay recompensa santo. Lo que se separa del mundo, lo que no vive más como adelante, que es una nueva persona y vive conforme a la palabra, a la promesa de Dios, porque Dios te está avisando antes que Él venga a la segunda venida como el diluvio. Dios nos está avisando que es tiempo de ponernos a cuenta, es tiempo de perdonar, es tiempo de regresar, es tiempo, hermanos míos, porque pronto Dios va a venir. Y dice Dios en su palabra que pronto está en la puerta, y está pronto por llegar. Dios quiere que nos pongamos a cuenta. Dios quiere que nos separemos del mundo. Dios quiere que dejamos de las cosas del mundo y estaremos atentos, porque el diluvio nos puede sorprender. Mira cómo Dios me lo pone. A Valencia nadie se esperaba. Las personas de Valencia hay que estaban trabajando, hay que estaban comiendo, hay que estaban llevando a los niños a la escuela, hay que estaban haciendo su faena. Pero cuando vino la lluvia, cuando vino esa tormenta, lo pillaron a todos por sorpresa. Hay personas que han muerto, hay personas que se han salvado, hay personas que han perdido todo. Déjame decirte como Dios me lo pone. Cuando venga Cristo será como ese diluvio. Cuando venga Cristo hay personas que se marcharán con Él, hay personas que se quedarán, hay personas que han perdido todo, hay personas que llorarán de pena, hay personas que llorarán de alegría, hay personas que estarán contentos y felices de estar en los cielos. Hay otros que estarán mal, te lo digo delante de Dios. Y Dios quiere que hoy mismo nos ponemos a cuenta. Y ya basta ya de tanto odio, ya basta ya tanta pelea, ya basta ya tanto chisme, ya basta ya de criticar, ya basta ya de murmurar de la iglesia, ya basta ya de hablar mal de un hermano, ya basta ya de criticar al pastor, ya basta ya. Dios quiere que nos santificamos, que obedecemos, que tengamos fe y que tenemos paciencia y que sigamos, nos separamos del mundo, no nos manchando con mala palabra, no nos manchando con malos pensamientos, no te manches con mala mirada. Pero Dios que quiere esta tarde limpiando para llevarnos al reino de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. No deje que el diluvio te repille. Es tiempo de ponernos a cuenta. Es tiempo de ponernos a cuenta, hermano. Hasta aquí, lo que tenía en mi corazón, le pido perdón. Se había palabra un poco cruda, pero como Dios me la ha puesto en mi corazón, lo sentía de parte de Dios y yo le cogió para mí, que es el tiempo ya de estar presto, como he dicho antes. Estamos preparados cuando Él venga, estamos limpios cuando Él venga. Por eso que tenemos que limpiarnos cada día. Aleluya.